El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:23 en la mañana, buena jornada para todos, buena jornada para todas. Estamos iniciando una nueva semana de labores. Gracias por su gentil sintonía, por su preferencia con este espacio de noticias. Siempre sus comentarios nos permiten retroalimentarnos. Estamos trabajando para mejorar. Vamos a tener novedades en los próximos días respecto, pues, de lo que vamos a ofrecer como espacio de noticias, manteniendo nuestra esencia, aquella esencia que no lo hemos perdido a lo largo de cerca de una década, 9 años y medio al aire junto a ustedes, y gracias a ustedes y obviamente a quienes hacen esta estación, nuestro espacio de noticias a primera hora a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire. Saludos desde diversos sectores de la geografía ecuatoriana, gracias por los mensajes e igualmente a quienes se conectan con nosotros desde diversos puntos del mundo. Nos sintonizan desde varias partes a través del Facebook Live, así que un abrazo para todos ustedes y gracias. Algunos temas para comentar justamente sobre cómo iniciamos la semana y permítanme ir de la mano con algo que fue materia de nuestro comentario hace pocos días, y que tenía justamente que ver con los despidos en el sector público. Dimos cuenta justamente del despido de 219 servidores del Ministerio de Inclusión Económica y Social. No se trataba de servidores con contratos ocasionales ni de funcionarios que hayan tenido contratos ocasionales o que tengan algún cargo de libre remoción, es decir, algún cargo directivo de libre remoción, sino que en esta ocasión se aplicó el mecanismo de compra de renuncias obligatoria para indemnizar a estos trabajadores que tenían nombramiento. El tema es mucho más complicado de lo que parece y eso lo vamos a analizar más adelante, porque hay una situación muy compleja para la gente que se queda sin empleo. Reciben su dinero, se supone que ese dinero les va a servir para solventar, digamos, parte de su vida. Digo, uno no está en los zapatos de nadie o uno tendría que ponerse en los zapatos de cada uno para tratar de entender la situación. Reciben su dinero, probablemente lo inviertan, probablemente intenten poner un emprendimiento, pero hay gente que necesita seguir trabajando y resulta que al recibir esos recursos, fruto de la compra de renuncias obligatoria, están impedidos de seguir trabajando en el sector público o de volver a trabajar en el sector público. De eso vamos a hablar a las 7 de la mañana con una entrevista que vamos a tener. Pero hay algo que a mí en lo personal me ha generado muchísima preocupación y que lo publicó este fin de semana la periodista Rosario Córdoba de la provincia de Loja, dando cuenta de lo que está ocurriendo en esa jurisdicción. Y dice Rosario Córdoba, lo escribió en su cuenta Twitter. Rosario tiene el buen sentido y el buen olfato de identificar la noticia y además argumentar la noticia inclusive con los documentos. La colega Rosario Córdoba escribió: en el MIES despidieron 219 funcionarios a nivel nacional, pero se ha autorizado la contratación bajo la modalidad de servicios ocasionales a 1,285. Nos cuenta que en Loja hay un desacuerdo, de acuerdo al informe técnico 001 MIES-UAT, o sea, la unidad de talento humano, entiendo que significa, 2020, 10 personas ingresan a Loja con sueldos que van entre 986 y 1,676 dólares. Por ejemplo, hay un servidor público 5, analista de administración de recursos humanos zonal, con un sueldo de 1,212 dólares, servidor público 5, analista de infraestructura zonal, con un sueldo de 1,212 dólares, analista de contabilidad provincial 1, 986 dólares, analista de inclusión social zonal 1, 986 dólares, analista de adopciones, establecimiento zonal legal, 1,212 dólares, analista de comunicación provincial, 986 dólares, analista de asesoría jurídica, 1,676 dólares, analista de planificación zonal, 1,212 dólares, analista de TICS zonal 2,
$1,212. Analista de adopciones y esclarecimiento legal zonal, $1,212. Eso está pasando en Loja y lo ha recogido la colega periodista Rosario Córdoba en sus redes, con los documentos, con los memorándums que dan cuenta de lo que está pasando en esa jurisdicción. Y ahí es cuando uno evidentemente plantea esta discusión. Se supone que están recortando el tamaño del Estado porque nos han dicho que es un Estado obeso, que es un Estado que no da para más, que hay que despedir trabajadores porque no se puede seguir pagando. Inclusive se había anunciado que para el caso de contratos ocasionales, y tengo confirmación sobre aquello, hay casos de contratos ocasionales que se terminaron en diciembre y que fueron renovados en enero con un sueldo más bajo del que tenían aquellos trabajadores. Y les han dicho que la única posibilidad de mantener el trabajo es que firmen el nuevo contrato con el nuevo sueldo, que es un sueldo inferior. Cuando un trabajador en el sector público accede a un contrato ocasional, no tiene estabilidad laboral. No la tiene. El contrato tiene una fecha de caducidad e inclusive hay condiciones en las cuales en algunos estamentos del sector público se establecen en el mismo contrato cláusulas para la terminación unilateral de los contratos. A lo que voy es, nos han dicho a los ecuatorianos que el Estado es un Estado obeso, que hay que eliminar instituciones, que hay que recortar salarios, que hay que despedir trabajadores en esto que llaman la optimización del aparato burocrático. De acuerdo. Yo en lo personal he tenido reparos a aquello porque lanzar personas a la calle implica generar más desempleo, más pobreza e inclusive más delincuencia. Y hemos conversado en varias ocasiones con ustedes y con nuestros invitados respecto de aquello. Para algunos la solución es despedir gente, pero esa gente deja de cotizar a la seguridad social, deja de aportar a la economía, deja de comprar, deja de generar actividad productiva. La cartera del Banco del IES, por ejemplo, se incrementa. Hay problemas y dificultades con el número de afiliados cotizantes del Seguro Social. Todo eso tiene que ser materia de un amplio debate nacional en torno a este tema. Pero digamos que ese es el discurso que nos han ofrecido y que nos han dicho, que hay que reducir el aparato burocrático. Yo en varias ocasiones he señalado y he hecho esta pregunta pública a las autoridades, particularmente del Frente Económico. ¿Hay una planificación de cara a lo que se quiere hacer? ¿Hay un plan? ¿Hay un esquema? ¿Hay un horizonte? ¿Una planificación real? ¿O todo se lo hace con base a la coyuntura o con base a las necesidades? Después de 3 meses no vamos a tener plata, entonces hay que recortar tal institución o hay que eliminar tal institución. O sea, daría la impresión de que no existe un esquema definido. Puedo estar equivocado, pero daría justamente esa impresión de que no existe un esquema definido o un plan definido para lo que se quiere hacer. Pero digo, ese es el discurso del gobierno. El discurso de las autoridades del gobierno es que hay que continuar con ese plan de optimización, como le llaman ellos, del aparato del Estado. ¿Cómo se entiende que por un lado despiden a 219 servidores del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que tenían nombramiento definitivo, es decir, tenían estabilidad? Los despiden bajo la figura de la compra de renuncias obligatoria, que insisto, a las 7 de la mañana conversaremos con ellos. Y resulta que a la vuelta del camino terminan contratando más de 1 millar de ecuatorianos por la modalidad de contratos ocasionales y según la revelación que está haciendo la colega periodista, en el caso de Loja, con sueldos que no son pues cualquier cosa. Estamos hablando de un sueldo de $1,676. No es el sueldazo, pero es un sueldo respetable, amigos. El punto es, se va en contraposición de lo que se dice. Nos hablan de austeridad, nos dicen que no hay dinero, nos dicen que hay dificultades fiscales, nos dicen que hay que reducir el aparato del Estado. Y resulta que despiden un grupo para poner otro grupo de trabajadores en el sector público. Nos dicen que no hay recursos para determinadas situaciones y sin embargo sí hay recursos para un circo social. Que probablemente era necesario, no lo sé. Habría que conocer las razones por las cuales se pensó en implementar este mecanismo para que el gobierno y su Ministerio de Inclusión Económica y Social se acerque a la gente. Tendrán sus razones. Lo que yo planteo es la dicotomía en el discurso. No hay recursos y destinan 2,5 millones para un circo.
No hay recursos, despides gente y resulta que a la vuelta del camino contratas gente. ¿De qué estamos hablando? O sea, yo no encuentro una coherencia, no encuentro sindéresis en el discurso, y yo sí creo que la autoridad está en la obligación de brindarle una respuesta al país. Estas cosas, distinguidas autoridades y amigos, amigas que nos escuchan y que nos ven, estas cosas deben ser manejadas con absoluta transparencia. Los ecuatorianos merecemos conocer el detalle de las decisiones que toma el poder político de turno. El ciudadano es el mandante y el mandante tiene el derecho de conocer las razones por las cuales el mandatario toma determinadas decisiones. Insisto, que una sola persona pierde el trabajo ya es lamentable. No se diga 219 personas, ecuatorianos que han perdido su empleo. Pero no va de la mano de ser cierto esto que acabo de dar cuenta con documentos, porque tenemos los documentos que tienen que ver con estas contrataciones. Yo creo que no va de la mano con el discurso, la praxis no va con el discurso, y sí creo que las autoridades tienen la obligación de explicar con mayor certeza al país cuál es la razón de estas decisiones que definitivamente no tienen coherencia alguna. Despiden por un lado, pero contratan por otro lado. Nos hablan de austeridad por un lado, pero crean un circo por otro lado, que no es pelo de cochino, $2,5 millones. ¿Hay planificación o no? Y bien lo anota César Armando Bermeo. La Secretaría Nacional de Planificación Semplades fue desarticulada. De allí también despidieron gente. Ese, por ejemplo, era un organismo que había que mantenerlo. ¿Optimizarlo? Bueno, para eso están los planes, para eso está la planificación. Se había que optimizarlo. Pero un país requiere planificación para el presente y para el futuro. Planifico en el presente de cara al futuro. ¿Existe esa planificación o seguimos trabajando con base en las coyunturas? Nuevamente, el llamado respetuoso y la apertura de estos micrófonos para que el señor ministro de Inclusión Económica y Social tenga la gentileza de contarles a ustedes a través de estos micrófonos cuál es la razón de estas medidas que se toman. Porque yo en lo personal no las entiendo. No las entiendo porque no van de la mano con el discurso de austeridad que ha sido mencionado recurrentemente por el sector oficial. No van de la mano. Creo que tiene que haber mucho más coherencia. No solamente se debe ser, sino también parecer. Y no noto coherencia en este tema. Como tampoco noto coherencia, distinguida amable audiencia, en torno al discurso sobre las acciones de seguridad. Y claro, hace pocas horas la ministra de Gobierno, María Paula Romo, había publicado en su cuenta Twitter algunos de los logros de la Policía Nacional. Decía la ministra Romo, grandes resultados de la policía en esta semana, no solo respuesta al delito, sino anticipación y trabajo investigativo, narcóticos, desarticulación de organizaciones delictivas, más de 3 toneladas de drogas en el puerto de Guayaquil. En Quito, 447 kilos escondidos en maquinaria que supuestamente iba a ser devuelta a México, 4 detenidos de 3 nacionalidades distintas. En el Oro, 100 kilos escondidos en un contenedor que pretendían embarcar con destino a Corea del Sur con escala en México. Capturados, ciudadano que hacía parte de la lista de los más buscados de Chimborazo por violación cometida en enero del 2018. En Tena, ciudadano contra quien existe orden de captura por violación. Operativos enfocados en sacar armas de fuego en las calles, en particular organizaciones delictivas armadas, en Huaquillas, provincia del Oro, en el sector La Florida, provincia del Guayas, esto queda en Guayaquil, en Puerto Viejo, Manabí y también en Santo Domingo. En Naranjal, la policía realizó el allanamiento y se detuvo a ciudadano en cuyo poder se encontraron 5 armas de fuego. En La Delicia, en Quito, la captura de 8 ciudadanos permitió desarticular una organización dedicada al asalto a mano armada y robo a unidades económicas. En Pasaje El Oro, la reacción oportuna de la policía impidió el robo a una joyería. Los detenidos estarían impedidos o implicados en robos similares a joyerías y bancos. Todo esto, digamos, viene en la parte positiva. También hay que mencionar las cosas positivas, y esto forma parte de lo positivo que ha publicado la señora ministra de Gobierno en las últimas horas. Pero hay algo que llama la atención y sobre lo que poco o nada se dice. En las últimas semanas, amigos y amigas, no sé si ustedes
tienen la misma sensación que quien les habla, el sicariato ha tomado muchísima más fuerza en el Ecuador. Y no cualquier sicariato. Estamos hablando de gente aparentemente contratada por bandas delincuenciales para asesinar en esto que denominan los conocedores de las materias de seguridad ajuste de cuentas a otras personas que estuvieron detenidas, que tuvieron antecedentes penales o que tuvieron alguna relación con esas bandas en el pasado. El último fin de semana pasó este caso en Esmeraldas a un personaje conocido públicamente como el Empresario. Y anteriormente, en los últimos días, han ocurrido algunos episodios en Guayaquil y en otras jurisdicciones del país. ¿Hay ajuste de cuentas en el Ecuador? ¿Está investigando esto la Policía Nacional? Si lo está haciendo, ¿cuál es la respuesta y cuán avanzados están las investigaciones en torno a estos hechos? Hay algunos asesinatos que hemos podido ver a través de las imágenes que se han difundido en redes sociales y que han sido captadas por cámaras de seguridad. Hay uno, por ejemplo, a un individuo en Guayaquil conocido como Vainilla o Vanilla, algo así, que me parece que estaba comiendo en alguna marisquería y en ese momento llegan dos individuos en una motocicleta, se bajan y lo acribillan, y eso se ve en una cámara de video. Lo asesinaron con varios tiros. Y esto, amigos y amigas, no puede ser normalizado. No lo podemos normalizar. No perdamos la capacidad de asombro. Este país, a lo largo del tiempo, se había convertido en una suerte de isla de paz, como lo han denominado algunos. Yo siempre he citado que felizmente el Ecuador no se contaminó de los hechos de violencia que sí enfrentaron nuestros vecinos, Colombia y Perú. Por supuesto que este país ha tenido sus dificultades y por supuesto que a lo largo del tiempo se han cometido hechos de sangre, crímenes, pero por supuesto. No como pretenden pintar algunos que solamente ahora con la llegada de los venezolanos hay crímenes. O sea, tratando de reducir a la mínima expresión el debate en torno a la seguridad. Hay venezolanos buenos y creo que son la mayoría y también hay de los otros. Pero no se puede estigmatizar a toda una nacionalidad como está ocurriendo por parte de algunos. Ni pretender con actitudes xenofóbicas cuestionar per se a los extranjeros por el delito de haber migrado al Ecuador. No es que recién ha habido delincuencia, pero hoy este hecho en particular que estoy planteando, y lo planteo a propósito de lo que ha ocurrido este fin de semana en Esmeraldas, sí plantea una discusión. Estamos entrando a una espiral de violencia en la que estas bandas delincuenciales están ejecutando a rivales o ex aliados en esta suerte de ajuste de cuentas. Planteo esta reflexión para el debate público y también para la respuesta de las autoridades correspondientes. Es un tema que evidentemente lo vamos a analizar en el curso de esta semana aquí en A Primera Hora. Y voy a cerrar el comentario del día de hoy porque no quiero dejar pasar la oportunidad de dar cuenta de lo que pasó este fin de semana con los dirigentes de la CONAIE que se desplazaron a Guatemala. Entiendo yo que en estas horas la CONAIE brindará algún tipo de declaración o de explicación en torno a lo que había ocurrido. Hay informaciones contradictorias porque hay medios panameños que aseguran que la delegación de la CONAIE, que estuvo en Guatemala participando de una actividad, fue expulsada por disposición del presidente de ese país. Aseguran que no se trató de expulsión, sino que ellos fueron intimidados, que ellos tenían sus papeles en regla, que ingresaron para hacer actividad social y participar de un encuentro de carácter social. Si fue cierta la expulsión, como he planteado, he sugerido o sugiero respetuosamente, creo yo, que el Estado debe pedir al menos una explicación a través de la Cancillería al gobierno de la República de Guatemala. Al menos una explicación, si se trató de una expulsión. No estoy hablando de una nota de protesta, ni mucho menos. Al menos una explicación debería solicitar la Cancillería a su similar de Guatemala sobre lo que pasó con la delegación de la CONAIE.
que por cierto las reacciones en torno a este tema que se hizo viral el fin de semana volvieron a develar la animadversión que un segmento de los ecuatorianos tiene respecto de las nacionalidades indígenas, de las nacionalidades y pueblos indígenas, insultando y ofendiendo a los indígenas por su condición de tales y tratándolos con los peores términos a propósito de esto. Pero por otra parte digo, una de cal, esta, y una de arena. Las declaraciones de don Jaime Vargas respecto a que, y dimos lectura a la nota de Diario Expreso. Jaime Vargas dijo, no somos cualquier ciudadano ecuatoriano migrante, somos autoridades. Yo soy presidente del Movimiento Indígena del Ecuador, allá decimos el segundo mandatario del país, de los pueblos indígenas, y por eso rechazamos esta situación. Pública y respetuosamente le pregunto al señor Jaime Vargas, ¿quién le dio el carácter de segundo mandatario del Ecuador? Tengo 27 años como periodista y jamás había escuchado que el presidente de la CONAIE es considerado en el Ecuador como el segundo mandatario. Nunca en la vida. ¿Quién le dio la autoridad de segundo mandatario? El señor Jaime Vargas encabeza o lidera una organización, un gremio, un colectivo, respetable, por cierto, respetable, que tiene trayectoria y que es una organización de vieja data, por supuesto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Pero al señor Jaime Vargas nadie le ha dado la categoría de segundo mandatario de la República, ni siquiera de los pueblos y nacionalidades. Creo yo que cuando el señor Jaime Vargas utiliza estas declaraciones, se presta para la burla y para que no lo tomen en serio cuando hace este tipo de declaraciones. Me parece a mí que el presidente de la CONAIE tiene que manejar su postura con mucho más sosiego y con mucha más reflexión. Nadie le ha dado el carácter de segundo mandatario. En la Constitución no se prevé que el presidente de la CONAIE sea considerado el segundo mandatario del Ecuador. Más sosiego en las declaraciones, señor Jaime Vargas. Más reflexión en las declaraciones, señores dirigentes indígenas. Cuando hacen este tipo de declaraciones, creo yo, algunos de los dirigentes pierden mucha de la credibilidad que pudieron haber ganado fruto de la actitud que asumieron la noche del domingo 13 de octubre del año pasado, cuando se sentaron en la mesa de negociaciones con el presidente de la República. Y cuando ante la mirada del país dieron a conocer su punto de vista y su oposición a las medidas económicas que estaban siendo tomadas. Creo que esa declaración de aquella noche del 13 de octubre, domingo, marca un punto de inflexión que lamentablemente algunos dirigentes, como el propio presidente de la CONAIE, con estas desatinadas expresiones posteriores, echan por la borda cuando no manejan con sosiego, con reflexión y con cabeza fría este tipo de posturas. Nadie le dio a Jaime Vargas el carácter de segundo mandatario de la República. No tiene sentido. Una de cal y una de arena por parte de los señores de la CONAIE. En fin, gracias por los comentarios, gracias también por la interacción que tengo de los oyentes a través de la transmisión del Facebook Live. 6 de la mañana con 45 minutos en la primera hora.